Hola amigos, ayer me fui de la cueva un poco desilusionado porque, bueno, ya visteis que intenté poner esto en marcha, primer intento no ha funcionado. Sin embargo, creo que he dado con la clave, creo que he dado con el kit de la cuestión. El kit de la cuestión está en el E-Lock. Vamos a verlo. Bueno, si recordáis, había aquí en el cableado que sale del botón 150, había aquí, vamos a ver cómo está la batería. Muy bien, 87%. Si le damos aquí a este botón, nos muestra el voltaje. Y si le damos otra vez, se apaga. Este es el mismo que he visto en alguna moto eléctrica. No sé si los de Electric Motion utilizan el mismo. Bueno, pues, como decía, había aquí una serie de cosas que estaban sin resolver y sin conectar. Y yo creo que este de E-Lock es la clave. ¿Cómo llego a esa conclusión? Bueno, y algunos de estos también he conseguido saber de qué son. Entonces, pues la clave está en lo siguiente. Ya me fui a dormir, claro, no tenía ni idea de cómo resolverlo, porque ya digo, en los manuales no aparece. Y entonces me puse a buscar en internet y efectivamente encontré más gente, pues americanos, canadienses, australianos. Ahora que lo pienso, no sé si se habrá dado el caso aquí en España o en Latinoamérica, que seguramente. Porque la verdad es que todas estas cosas tiendo a buscarlas en inglés porque suelo encontrar mucha más información. Suelen ir por delante, por desgracia de nosotros, digo nosotros hispanohablantes. Y bueno, pero la verdad es que sí, a veces me sorprendo, busco cosas en español y encuentro resultados o más que en inglés. Pero bueno, el caso es que lo busqué en inglés y entonces encontré un foro en Endless Sphere que hablaba sobre la configuración del botón. Y encontré cierta información que yo creo que es interesante para salir adelante. Y como digo, encontré gente que está trabajando con este controlador y que no saben, pues tenían las mismas dudas que yo. Yo sigo teniendo algunas, no he aclarado todas, pero os cuento lo que he sacado en claro. Bueno, aquí sigo teniendo el contactor, porque creo que lo terminaré utilizando, pero todavía no sé cómo. Aunque creo que tengo alguna idea. El caso es que nos vamos aquí y aquí tenemos este E-Lock. Este E-Lock, al parecer, es la clave para que arranque. Y esto es un cable que hay que alimentar en positivo de la batería y ello hace que el controlador diga, venga, me pongo en marcha. Total, que digamos que este es el cable ese de encendido que yo buscaba. Ellos lo han llamado E-Lock, pues sí, y Electric puede ser, y Lock es bloqueo. Podía haberlo deducido, pero no lo sé, no lo tenía claro. Entonces, ¿qué voy a hacer con este cable? Pues voy a sacar de aquí, del positivo, voy a sacar un cable y me lo voy a llevar a una piña que voy a poner aquí en el manillar de interruptor. La vuelta de ese cable va a ir al E-Lock y ya de paso va a ir, que lo tengo ahí encima de la mesa, a un convertidor de 72 voltios a 12 que voy a colocar por aquí para alimentar las luces y poco más, las dos luces que voy a llevar adelante y atrás. Entonces eso puede ser la clave, el E-Lock. Eso es lo primero que voy a hacer y lo voy a conectar, y si con eso conseguimos que este señor de aquí gire, pues habremos conseguido algo. Luego ya en el camino de yo ir enterándome de todo esto, y ahora voy a hacer el cable este para probarlo a ver, me enteré de alguna cosa más. Me enteré, por ejemplo, que tenemos aquí parking. El parking debe ser una especie de bloqueo para que no ande el vehículo. Esto que tiene, el parking tiene dos cables, sí, pues conectarlo, cortocircuitarlo y... Pero bueno, no entiendo muy bien porque cuando te paras para que no ande el vehículo, pues yo le daré al interruptor principal. O sea que este no creo que lo use nunca, no lo veo ahora mismo la utilidad. Luego tenemos estos que son interesantes. High brake y tiene que haber un low brake. No, este es el CAM, este es la conexión para el ordenador. Parking y Sport y... a ver. Este que no sabíamos lo que era.
Hay uno que no sé exactamente lo que es. Bueno, pues el low brake estará por aquí, si Dios quiere. Este de aquí, no, reverse. Reverse es la marcha atrás, esto sí lo voy a conectar. Pero primero quiero que arranque y se mueva el motor. Sport, Electro brake. Electro brake. O low brake. Bueno, pues aquí hay un electro brake. Pensaba que había un low brake y high brake. Pues se ve que no. Electro brake, high brake. Bueno, pues electro brake debe de ser un freno regenerativo. Y el high brake es lo mismo, parece ser un freno regenerativo, pero de más potencia. Entonces, cuando yo consiga arrancar el motor, lo que voy a hacer es que estos... Bueno, no es lo mismo, porque electro brake... Ya estoy otra vez perdido. Electro brake lleva dos... No sé por qué lleva dos cables que habrá que unir. Y el high brake lleva uno, como para llevarlo a masa. Pues ya no tengo ni idea. Pues yo creía, o hasta donde yo pude leer ayer, es freno regenerativo. Y el high brake frena más que el electro brake. O regenera más también a la vez, por supuesto. Cuanto más frene el motor por sí solo. Y entonces yo estaba pensando en coger el high brake y ponerle un micro switch aquí a cualquiera de estas bombas. Mira, de hecho esta lo tiene puesto. Ah, ahí. La del freno de atrás, perfecto, ideal. Porque el freno de atrás, cuando tocas el freno de atrás es porque no quieres tocar el de adelante para que no se vaya la rueda de adelante. Pues entonces es cuando te viene bien que el motor también frene, no solo el disco. Que el motor frene, eso es ideal. Bueno, pues yo quería conectarlo ahí, pero ya no sé si va a ser el high brake o el electro brake. Porque ya no me cuadra un poco, no sé, ya no lo tengo claro. Y luego el contactor signal, pues si esto da señal al contactor, pues lo que puede pasar es que le damos señal aquí y ponemos el positivo de la batería de aquí cortado para que esto pueda pues eso, hacer su función, pero no entiendo muy bien si es que no la hace internamente el botón. Total, que voy a hacer este cable ahora mismo y vamos a ver lo que pasa si empezamos girando esto. Y bueno, habremos avanzado algo dentro de que todavía pues está la situación un poco todo en el aire, ¿no? Bueno, ahí tengo un montón de cables ya hechos y otro buen montón que tengo que hacer. Y ahora os espero enseñar el resultado final cuando los lleve todos para allá, para la moto. Pero estoy haciendo aquí una cosa que antes de terminarla quería enseñarosla para que veáis, en fin, el proceso. Porque está claro que me he metido en un lío aquí de hacer cables ya tremendo. Lo que no quería, me habría gustado que el kit fuese por llegar y conectar cosas y al andar. Pero bueno, tengo que hacer cableado, hay que hacer el cableado de la moto entera. Bueno, pues ya está, ya tengo aquí el puño de gas también y me lo he sacado y he sacado con el tester todos los cables que hay ahí para saber dónde va cada uno. Y ahora pues voy a hacer el resto de la instalación. Pero una de las cosas, mirad, ya estoy preparando también pues para cuando coloque el faro, que este será el faro que le pondré. Que lo compré porque tiene aquí un montón de LED, como de luz de día. Y aquí, pues lo que trae son una bombilla incandescente de 12-20, que esta no me gusta nada, porque esto consume mucho, esto no es LED. Y como tengo el convertidor solo 3 amperios, pues no me interesa. Y entonces lo que estoy haciendo es que lo he desmontado, donde está aquí. Aquí está el otro, que lo haré en su momento. Esto es lo que trae. Entonces lo he desmontado porque he encontrado aquí en el baúl de los recuerdos esto que va muy bien. Y es un pequeño LED con, en fin, que lo voy a intentar. Esto es para coche, para, no sé, para posición, para freno, no lo sé para qué. Y voy a intentar meterlo ahí de alguna manera. Taladrar aquí y hacer pasar los cables, en fin. Esta es la posición, porque dos de estos van a dar una iluminación fantástica y se pueden acoplar aquí y va a quedar genial. Y todo eso lo voy a dejar preconfigurado. Luego más adelante, en otro episodio supongo que lo enseñaré, pero bueno, ahora como estaba aquí hurgando, voy a intentar hacer esto, pues que quedara claro. Bueno, pues sigo terminando un par de cables que me quedan y a ver si lo llevo para allá. Llevo 3 días, como podéis ver, creando todo esto, en fin, el lío este es un poco lioso.
para mí, yo no soy un nuevo en electricidad, pero no soy un experto ni nada. Yo en su día, cuando estudié ingeniería, la asignatura electrotecnia, pues era complicada. Y eso fue hace 20 años, eso me he olvidado. Pero en fin, como hago mis cosas día a día en mi trabajo, pues bueno, pues más o menos, por lo menos conectar cables y un poquito saber por dónde van las cosas, continuidades y interruptores, sé montar. Esto es lo que tenemos, señores. Lo he puesto aquí encima porque es que no me aclaro ni yo ya una vez que he hecho todos estos cables. Tenemos por un lado un interruptor que va a ir en el manillar. Este interruptor lo que va a hacer es ir conectado a este otro cableado. ¿Y qué es lo que va a hacer? Le va a dar señal, cuando yo le dé el on, va a coger la señal de la batería y de negativo y se la va a dar a ese cable que le llamamos e-lock, para que supuestamente, porque esto no lo he probado, el controlador se ponga en marcha. Bien, una vez que el controlador se ponga en marcha, además le voy a dar corriente de la batería. Una vez que le dé a este on, le voy a dar corriente a la batería aquí. Este cableado también lo he hecho. Este cable va aquí. ¿A dónde? Al conversor de 1585 a 12 voltios 3 amperios para la alimentación de las luces. Bueno, pues le voy a dar esto aquí. Y ahora este va a alimentar. ¿A dónde va a alimentar? Va a alimentar a este otro cableado que he hecho aquí. Este otro cableado. ¿Es correcto? No, no es correcto. Aquí me falta algo. Me falta algo. Un momentito. No, un momentito no. Ah, es esto. Sí, perdón. Es que ni yo ya sé por dónde va la cosa. Vale, pues hemos dicho que este le va a dar corriente aquí. Aquí la va a sacar a 12 voltios. Y este de 12 voltios va a ir a esta conexión de aquí que he hecho, que va al manillar, y en el manillar, cuando yo le dé a este de aquí, me encenderá, volverá la señal por aquí y volverá por este otro cable, y este cable sí que es el que yo conectaré a las luces delanteras y traseras. Se encenderá, este irá aquí, se encenderá una luz trasera 12 voltios LED, se encenderá unas luces diurnas LED aquí a los lados, y además tenemos otro cable por aquí que cuando yo presione aquí este otro de esta luz larga, digamos, más potente, se va, en vez de la luz diurna, se va a darle señal a dos luces que voy a fabricar, que os lo enseñaré en el próximo episodio. Además de eso, de esta piña importante del puño del gas, van a salir las famosas señales interrumpidas de throttle, de S-Sport, que esto no sé para qué, porque esto en un momento dado, que es que tú le das al gas y si le pinchas aquí, pues te deja ir un poquito más rápido de lo que le hayas puesto. Pero realmente si tiene el mismo setting que en el 3, pues cuando le dé aquí no haga nada. A lo mejor es para cuando vaya al 1, pues sí, vas al 1 y dices, en un momento dado quiero más potencia, pues le pinchas aquí, lo tienes que tener pulsado y tienes lo que hayas puesto en el programa, ¿no?, que quieras tener. O en el 2. En el 3 supongo que tendré la máxima potencia y será inútil para el aquí. Esto no creo que lo utilice, no vale para nada, pero bueno, ya lo he hecho. Y después, esto sí puede ser interesante, reverse, la marcha atrás. Porque dice, ¿para qué quiero una moto de marcha atrás? Pues tú imagínate que estás metido en una rodera, una moto de campo, o en una trialera que estás metido que no sales para adelante ni que no puedes mover la moto. Pues a lo mejor darle aquí, darle un poquito de que salga para atrás de la rodera, puede solucionar. Así que bueno, yo no sé si os aclaráis. Supongo que sí, pero yo, bueno, ahora voy a coger el próximo día y me llevaré esto a la moto, veré si antes de nada funciona, empieza a andar, y si empieza a andar, pues ya el resto de cosas que he hecho, pues funcionan. Así que eso lo veremos en el próximo capítulo.
de este proceso de electrificación, ahora más que nunca, de esta KXE. Digo más que nunca porque esta es la parte eléctrica, que bueno, que parte eléctrica de funcionamiento, de puesta en marcha, de luces y cosas. Y del puño del gas. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo, ya espero que moviendo la moto. Vamos a verlo. Gracias, hasta pronto.